Bueno, pues tiene mucho número, hoy es viernes. No tengo mucho demasiado, pero quiero darle seguimiento y gracias a Susana, gracias a los compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Quiero darle seguimiento en parte a algo que había mencionado ayer sobre informe de recaudaciones de impuestos internos, donde decía que a veces no hacen nada los funcionarios con engañarse a sí mismos, que simplemente, las informaciones tienen que estar acorde con lo que en términos reales está ocurriendo y plantearlo de manera técnica, principalmente los funcionarios del equipo económico. Dar declaraciones que pudieran verse más políticas que técnicas para un funcionario ya del equipo económico, que ya no estamos en campaña, no se ve bien. No estoy diciendo que ese sea el caso de Luis Valdés, porque Luis Valdés incluso cuando estaban en campaña nadie lo conocía, o sea, porque no era una persona que estaba haciendo política. Pero sí me quiero referir al director de presupuesto, a José Rijo, porque José Rijo sí era muy activo previo a las elecciones, ofreciendo información sobre el comportamiento de las ejecuciones presupuestarias. Entonces, hoy vi unas declaraciones de él, que él dice, mira, él hace referencia a que el gobierno redujo el gasto o se ahorró en la ejecución presupuestaria de septiembre alrededor de 46 mil millones de pesos en comparación con la ejecución presupuestaria de julio, de julio pasado. Porque en septiembre se ejecutaron en términos de gasto 55.600 millones de pesos y sin embargo en julio, hace 2 meses o 3 meses, el mes previo a la entrega del cambio de gobierno, el gobierno de Danilo Medina ejecutó 102.408 millones de pesos. Entonces, hemos logrado reducir la ejecución de septiembre con relación a la ejecución de julio, hemos reducido 46.800 millones de pesos al gasto. Pero usted sabe, señor Rijo, que si usted va a comparar ejecuciones presupuestarias, debe comparar periodos iguales con periodos iguales. Claro. Entonces, la ejecución presupuestaria de septiembre vamos a compararla con la ejecución presupuestaria de septiembre del año pasado. Y si vamos entonces a hacer referencia a la ejecución presupuestaria de julio, que ciertamente fue alta, tenemos que también entonces reconocer que se trató de un mes excepcional. ¿Cuánto se ejecutó en julio del año pasado? ¿Cuánto ejecutó el gobierno pasado en julio del año pasado? Pues resulta que en julio del año pasado el gobierno ejecutó 55.900 millones y en julio de este año ejecutó 102.000 millones. Pero hay que recordar, y lo sabe el director de presupuesto, que entre los meses de junio y de julio el gobierno tuvo que hacer pagos extraordinarios de los programas sociales que inició en abril y que no se pagaron en abril y que no se pagaron en mayo, sino que comenzaron a pagarse a partir de junio y de julio. Por eso, cuando usted revisa la ejecución presupuestaria de este año, mes por mes, usted ve que el gobierno ejecutó en gastos en enero 59.000 y tantos millones de pesos. En febrero 64.000 millones. En marzo 59.000 millones. En abril 66.000 millones. En mayo 64.000 millones. Fíjate que subió ahí como 10.000 millones, porque ya estamos en abril y mayo, cuando el gobierno entonces tiene que aumentar los gastos porque paralizó la economía y tuvo que establecer ayuda social. En junio se metió en 87.000 millones. O sea, se salió del promedio de más o menos 58.000 millones, que es lo que se ejecuta, 58.000, 60.000 millones, que es lo que se ejecuta mensualmente en términos presupuestarios. Entonces, en junio se dispara a 87.000 y en julio se dispara aún más a 102.000. ¿Por qué? Porque si en abril el gobierno pasado inicia un programa fase 1, fase 2, amplía para el programa Solidaridad para convertirlo en Quédate en Casa, y luego entonces también incluye el programa Para Ti, que en principio eso estaba costando 20.000 millones de pesos mensual y ahora está más o menos en 16.000 millones de pesos mensual. Es lógico que a partir de julio se tenía que comenzar a pagar o a reponer la inversión extraordinaria que se estaba haciendo en esos meses anteriores, principalmente también en lo que tenía que ver con la distribución de canastas que se hizo, de canastas, no, de funda de alimentos. Entonces esos pagos, por supuesto, se te disparan en los meses siguientes porque no se paga de contado. No se hacen desembolsos de contado sobre ejecuciones que se van realizando. Lo que se ejecuta en el mes de abril, el desembolso viene produciéndose en mayo, y lo que se ejecuta en mayo, los desembolsos vienen produciéndose en junio. Entonces, lo digo porque plantear, nos hemos ahorrado 46.000 millones de pesos. Entonces tú dices, bueno, pero
Entonces no se necesita reforma, no se necesita buscar dinero prestado. Entonces, al final, el mensaje a quien hace quedar mal es al propio gobierno. Porque entonces la población va a decir, pero si tú me estás diciendo que te estás ahorrando casi 50 mil millones de pesos en apenas un mes, pues entonces no me digas ahora que tú necesitas dinero prestado. No me digas que tú vas a tener un déficit porque tú te lo ahorraste todo. No. Entonces, es mejor plantear los procesos de ejecución presupuestaria con base en la realidad económica que ha vivido el país en los últimos 6-7 meses y la realidad económica que se está viviendo en este momento. ¿Qué fue lo que hizo en septiembre el gobierno dominicano? Bueno, que volvió al ritmo de ejecución presupuestaria mensual más o menos sin los efectos de esa crisis del COVID, sin los efectos de ese gasto extraordinario que se ha estado haciendo en los programas sociales. Pero lo que no dijo hoy el director de presupuesto es que si bien en septiembre nada más se ejecutaron 55.600 millones, lo que no dijo fue cuánto se le debe a los suplidores o cuánto hay que compensar en lo que queda del año en montos de lo que se está invirtiendo o que se está gastando en programas sociales hasta diciembre. O sea, posiblemente se te dispare la ejecución presupuestaria en octubre o en noviembre y en diciembre ni hablar. Entonces, poner de ejemplo un mes. No, pero mira, este mes nosotros bajamos 46 mil millones de pesos en comparación con julio. Sí, en comparación con julio, que fue un mes extraordinario, porque en julio, ¿qué hace el gobierno saliente? No este gobierno de Danilo Medina, sino todos los gobiernos salientes. Bueno, que tratan de pagar la mayoría de cosas que tienen pendientes antes de entregar el gobierno al presidente siguiente. Y siempre en el mes anterior a la entrega de un gobierno o cambio de gobierno, siempre se aumenta la ejecución presupuestaria, porque se producen pagos de deudas que están atrasadas o deudas que tal vez había que se podían pagar por rateada en 3 o 4 meses. Entonces, no, hay que pagarla ahora porque después cuando viene no me reconocen la deuda, las autoridades que vienen tardan mucho para pagarme o lo que sea, y entonces lo que hace es que se produce un apresuramiento por pagos. Eso pasó también en el año 2012. Y pasó también en el año 2004. Y pasó en el año 2000. Cada vez que hay cambio de gobernante, de gobierno, de partido y de gobernante, o de gobernante, aunque no sea el partido, como quiera se produce ese tipo de acción. Plantear que hubo un ahorro de 46 mil millones de pesos en un mes, entonces dice, bueno, pero ven acá, si tú duras 2 meses, o 3 meses, 4 meses, en 4 meses entonces ya tenemos 200 mil millones de pesos de ahorro. Y no es así, no es real. Porque entonces no habría la necesidad de pedir prestado el año que viene 291 mil millones de pesos. O no hubiera habido la necesidad de pedir prestado de septiembre para acá, en presupuesto complementario, 202 mil millones de pesos adicionales. ¿Por qué? Porque hay una situación de reducción de ingresos y de aumento de gastos por las demandas sociales que tenemos. Ya la campaña electoral pasó. Ya el hecho de querer, tal vez, presentar al gobierno pasado como que el gobierno pasado hizo un desastre, ya lo que queda ahora es presentar estados contables reales, estados contables con base en datos objetivos, los que se pueden justificar y los que no se pueden justificar, entonces criticarlo, pero lo que se pueden justificar, ahí no hay mucho que decir. Y es lógico que iba a haber un aumento de la ejecución presupuestaria en los meses de junio y julio. ¿Por qué iba a haber un aumento de la ejecución presupuestaria? Porque a partir de abril se produjo una caída extraordinaria del ingreso y se produjo también un aumento del gasto por parte del gobierno. Del gobierno que le tocó ese periodo, que fue Danilo Medina, que fue el PLD, pero que pudo haber sido otro partido, pudo haber sido otro presidente. Pero hubiera sido el mismo COVID, hubiera sido la misma pandemia. Porque lo que se heredó en agosto de parte del Partido Revolucionario Moderno y del nuevo presidente Luis Abinader fue una crisis económica y sanitaria. Una crisis económica y sanitaria que con cualquier gobernante que hubiera habido anterior, como quiera, la iba a heredar. Que el anterior haya sido mejor o peor administrador que cualquier otro que hubiera sido el gobernante de turno, bueno, ya eso es un asunto subjetivo. Eso es lo que pudo haber sido y no fue. Entonces, otro planteamiento que hace el director de presupuesto es que dice, bueno, mira, no podemos ahora
salir de 40 o 50 mil empleados botellas que no trabajaban, porque para eso habría que erogar alrededor de 60 mil millones de pesos en pago de prestaciones. Y yo me pregunto, en pago de prestaciones a empleados botella, porque si son empleados botella, hay instituciones centralizadas donde no hay que pagar prestaciones. ¿Por qué? Porque el Estado no paga prestaciones en las instituciones centralizadas, es decir, en los ministerios de Estado. En las descentralizadas, muchas de ellas sí tienen que pagar prestaciones laborales como establece el Código de Trabajo. Pero en las centralizadas quedan empleados también de la época en la que tenían esos derechos. Ajá, pero sí, pero tú tienes una situación. ¿Cuál es la situación? Que si son botellas y no trabajan, automáticamente pierden sus derechos laborales. O sea, y es un legalismo que hay que probar. Bueno, es un legalismo, pero ese legalismo tú finalmente tienes que poner en ejecución, porque si no, tú estás diciendo, mira, yo tengo botellas, empleados que no trabajan, que no les da la gana de trabajar, pero entonces no puedo salir de ellos, porque si tengo que salir de ellos, tengo que entregarles sus prestaciones laborales. Pues entonces lo que estamos haciendo es incentivando a que no trabajen, a que sigan sin trabajar, porque como quiera no tienen problema, porque como quiera le tienen que dar un dinero. No, si nosotros tenemos como quiera una legislación que establece que el que no cumple con su trabajo y no asiste a su trabajo, se le hace una notificación y luego se le hace una segunda notificación y a la tercera notificación automáticamente. Pero y él lo sabe, porque no sacaron a todo lo que querían sacar ahora y no han pagado ninguna prestación. Exactamente, como quiera se está sacando una cantidad importante de gente que sí trabajaba, incluyendo muchos que sí trabajaban. Claro. Entonces, bueno, mira, no, espérate, que tendríamos que buscar 60 mil millones de pesos para poder sacar 50 mil trabajadores. No, lo que pasa es que tú no puedes sacar 50 mil trabajadores en una coyuntura donde tú tienes un aumento extraordinario del desempleo del sector privado. Claro. Por eso, tal vez, es que no ha habido una mayor velocidad en la salida de empleados públicos. Bueno, pues reconoce que es así, que esa es la situación. Porque uno entiende que cuando hay un cambio de gobierno es verdad que le dan para afuera muchísimos empleados. Pero no le están dejando de dar para afuera y que por falta de recursos, porque hay que entregar sus prestaciones. No, se le está dejando de dar para afuera porque ciertamente en esta situación, bueno, mira, seguro el mismo presidente Luis Abinader le ha dicho a los funcionarios, miren, espérense, aguántense, no cancelen tan rápido, porque yo tengo una presión social de desempleo en el sector privado y no puedo engordarla sacando también a los del sector público. Vamos a hacerlo al paso. Pero no diga que faltan 60 mil millones de pesos porque tú me estás diciendo que tú le vas a entregar prestaciones laborales a todo lo que tú vayas a sacar. Porque a los que se han sacado ahora todavía, muchos de ellos están esperando sus prestaciones laborales. Entonces, no nos engañemos nosotros mismos. Ya la campaña electoral pasó. Los funcionarios del equipo técnico, del área económica, que ofrezcan informaciones de tipo técnico y de tipo económica y que no traten entonces de ofrecer medias verdades para hacer simplemente quedar mal a la gestión anterior, sin plantearse soluciones verdaderamente efectivas a los fines de hacer más importante, o mejor dicho, más efectiva, que debería ser la palabra, la gestión actual en el presente y en los años por venir.